Dale. Les aviso cuando estemos al aire. ¿Ya estamos o...? Aún no, aún no. Ya, entonces dale nomás. ¿Listo? Ya, gracias. Bueno, hola a todos. Bienvenidas al segundo día del Encuentro de Mujeres y Disidencias en la Academia, organizado por la Consejería Superior, la MAFI y la CEGEX, para visibilizar los aportes teóricos de las mujeres en las distintas disciplinas y problematizar así las dificultades que surgen en la academia al tener este tipo de enfoque. Yo soy Camila Ñanco, estudiante de arquitectura e integrante de la MAFI, y voy a estar moderando esta mesa de segregación y urbanismo, que tiene 4 grandes invitadas para hablar acerca de temáticas de la ciudad con perspectiva de género. Con nosotros tenemos a Daniela Casanueva, socióloga de la Universidad de Playa Ancha y diplomada en estudios de género en la Universidad de Chile, además de ser integrante del Observatorio contra el Acoso en Chile. También tenemos a Doris González, trabajadora social y estudiante de magíster en hábitat residencial en la Universidad de Chile, y también es vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau. Luego tenemos a Liliana de Simone, arquitecta, investigadora y planificadora urbana de la UC, y además es directora del Observatorio de Cultura, Consumo y Sociedad UC. Por último, tenemos a Ignacia Osul Vermere, que nos acompaña desde otro continente, licenciada en Psicología UC, con magíster en Práctica de Desarrollo Social y doctora en Planificación de Desarrollo de la University College of London. Y bueno, ya habiendo terminado de presentar a quienes nos acompañan en este foro, les agradecemos su participación, y ahora ellas mismas se presentarán de forma más extendida y hablarán acerca de alguna temática de interés. Vamos a partir con Ignacia, luego Liliana, Doris y Daniela. Disculpa, ahí está. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, así como decían, yo estoy en Londres ahora, así que es un poquito más tarde para mí. Pero muchísimas gracias por la invitación, y también un gusto poder compartir con Liliana, Doris y Daniela. Yo trabajo en University College London y soy investigadora. Soy parte de un proyecto ahora que estamos trabajando en temas de discapacidad en Sierra Leona y en Indonesia, pero mi interés también viene desde la perspectiva de género. Hice mi tesis de doctorado en campamento en Viña del Mar, en Manuel Busto, el campamento más grande de Chile, y desde ahí trabajé el concepto de hogar, y tratando un poco de abrir esta idea de hogar y qué significa desde la geografía crítica del hogar, y pensar un poco en el rol de las pobladoras en la lucha por la vivienda. Y desde ahí veo 3 dimensiones, que eran la mantención del hogar, la construcción del hogar y la planificación del hogar, para poder realmente visibilizar el rol que han tenido las mujeres en la lucha por la vivienda, que no solamente tiene que ver con, sabemos que las dirigentes han estado siempre a la cabeza de la lucha por la vivienda en Chile, pero muchas veces perdemos lo que significa, el costo que tiene, y también cómo se negocian las relaciones de poder, no solamente con las autoridades, pero también en la casa, en la comunidad, y qué significa eso para las mujeres. Así que ese es el trabajo que he estado haciendo antes, y ahora creo que después, en la próxima pregunta, voy a hablar un poquito más del trabajo que he estado haciendo ahora, que es desde discapacidad y género en este proyecto. Bueno, ahora seguiremos con Liliana, si te puedes presentar, por favor. Hola, bueno, mi nombre es Liliana de Simone, soy arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctora en arquitectura y estudios urbanos. Trabajo hoy día en proyectos sobre comunicación y consumo en la ciudad. He tenido un recorrido bastante transdisciplinar en mis últimos años. Soy investigadora, dirijo un proyecto Fondesit sobre ciudad, consumo y sociedad. Y desde el tema género, principalmente hace ya casi una década, creamos un colectivo que se llama Género y Ciudad, que se propuso desde un minuto reunir y difundir investigación urbana con enfoque de género.
y en la medida de lo posible también postular y hacer investigación urbana con enfoque de género, desde las metodologías más tradicionales, marco analítico de Harvard, metodologías también de más teóricas, más recientes, hasta incorporar los enfoques de género en la pedagogía, tanto de temas interdisciplinarios, sobre sustentabilidad, sobre desarrollo y sobre análisis de las prácticas cotidianas en la ciudad. Eso específicamente. Soy directora de un observatorio de investigación en la Facultad de Comunicaciones, que también se propone investigar parte de nuestra cotidianidad relacionada al consumo, a la manera como consumimos, a dónde nos movemos en la ciudad como consumidores, y también digamos así, quebrar un poco la binariedad entre el espacio público de la producción y el espacio privado de la reproducción, ¿no? Entendiendo que también existen esferas tan incluso banales a veces, que es como la del consumo, y que dentro de la academia muchas veces estudiar este tipo de esferas también es visto de manera más despectiva o incluso con desinterés. Y que muchas veces son asociados a labores o que son más eminentemente femeninas o están reconocidas como actividades dentro de la esfera reproductiva. En ese sentido he estado trabajando en los últimos 15 años investigando espacios de consumo, estrategias de comunicación del consumo y imaginarios urbanos del consumo con enfoque de género. Eso. Muchas gracias, Liliana. Ahora, Dori, si te puedes presentar, por favor. Bueno, primero saludarlas a todas, a Camila, Ignacia, Liliana y Daniela, y también a nuestra intérprete. Bueno, comentar, mi nombre es Doris González Lemunao, soy parte de UCAMAU, además soy licenciada en Trabajo Social y tesista del Magíster de Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, pero mi enfoque en general no ha sido muy desde la academia, sino que más bien ha sido desde el mundo más activista, desde la dirigencia. Soy fundadora del movimiento Pobladores Ucamau, que se radica en la comuna de Estación Central y que su reivindicación principal tiene que ver con el derecho a la vivienda y la ciudad. Y en ese sentido, desde la expertise más académica, es que también lo que hacemos desde Ucamau, muchas de nosotras y nosotros, quienes somos la primera generación en llegar a la academia, pusimos nuestras herramientas y nuestros conocimientos a disposición de la comunidad y del territorio, y en ese sentido el trabajo principal por la reivindicación del derecho a la vivienda y la ciudad está ligado a las mujeres, y ahí tiene el principal enfoque de género. Como diagnóstico, nosotras nos dimos cuenta que en realidad el movimiento Pobladores y la lucha por la vivienda, que es un movimiento histórico, no tenía en sus liderazgos y el reconocimiento que la mujer tenía al interior de esta organización, de estas organizaciones. Por ejemplo, nosotros que ahora existimos a nivel nacional, tenemos más del 90% de contenido femenino en las asambleas y en la lucha por la vivienda. Entonces, en ese sentido, lo que fuimos haciendo es primero avanzar hacia niveles formativos de nuestras compañeras, de nuestras vecinas, que de esa manera pudieran tener información que ayudara a la reflexión, al debate y poder tomar decisiones en conjunto. De ahí avanzar hacia la lucha concreta por la vivienda, y que de esa manera, con la información y reflexión necesaria, se abren hacia otras luchas y al reconocimiento identitario que tienen las mujeres pobladoras, las mujeres trabajadoras. Y la consecución particular de un proyecto de vivienda que se instala en la comuna de Estación Central está a puertas de ser entregado, pero ese proyecto además tiene un nivel de participación muy grande en su elaboración, en su diseño y en la resolución de los conflictos. Acá lo que hicimos es y lo pusimos desde esta perspectiva, que es que
con las mujeres se tiene una deuda histórica, y sobre todo con las mujeres pobladoras, las mujeres trabajadoras. Y por eso en nuestra organización, quienes conducimos la organización, quienes ocupamos digamos, los cargos de liderazgo, somos mujeres. Las vocerías y digamos, las negociaciones las llevamos a cabo, y en eso también un poco lo que decía Ignacia, que esta negociación que no es solo con la autoridad o con las instituciones, sino que también esa negociación que hay que llevar en la casa, porque en general es poco permisivo para las mujeres el poder participar en las organizaciones, y con esta falta de reconocimiento, sobre todo al trabajo doméstico reproductivo, que no es visto como trabajo, sino que más bien es visto como una labor que se nos impone, y eso no permite tomar decisiones en general a las mujeres que tienen que cumplir esa labor. Entonces, en ese sentido es que nosotras hemos venido trabajando en lo personal. Hoy día, bueno, estoy abocada a las tareas de la organización, pero también estamos llevando adelante procesos que van en el ámbito formativo, con talleres, seminarios que estamos desarrollando a través de nuestra fundación, que es la Fundación FEMAN, que acompaña todo lo que es el trabajo y la dinámica de Ucamau como movimiento social y parte, digamos, de los movimientos sociales que han venido generando estas transformaciones, o como se dice hoy día, corriendo el cerco de lo posible en este Chile que está tan convulsionado. Bueno, muchas gracias, Doris. Ahora, Daniela, si te puedes presentar, por favor. Hola a todos, bueno, mi nombre es Daniela Casanueva Valdés, soy socióloga, salí de la Universidad de Playa Ancha, y bueno, en estos momentos, desde el 2018, yo soy parte del equipo de estudios de OCAC, y también realizo un trabajo en la Universidad de Playa Ancha. Estoy haciendo el diagnóstico sobre brechas de género de la universidad, pero en estos momentos en la conversación me voy a centrar en mi trabajo desde la organización, desde el observatorio, que es desde donde vengo a presentar. Bueno, para contextualizar un poco, el Observatorio contra el Acoso Callejero es una fundación que nace en el año 2013 con el fin de visibilizar, problematizar y erradicar el acoso sexual callejero. Pero en el año 2019 el OCAC se plantea visibilizar el acoso sexual en distintos escenarios: laboral, educativo, callejero y ciberacoso, ya no solo en lo callejero. Es por ello que cambiamos el nombre y pasamos de ser el Observatorio contra el Acoso Callejero al Observatorio contra el Acoso Chile, para así poder abarcar todos estos escenarios. En ese sentido, el objetivo del observatorio es contribuir a erradicar la violencia sexual tanto en espacios públicos como privados, visibilizando y problematizando la temática como una violencia de género desde un enfoque feminista. Entonces, en esa línea de trabajo, desde el grupo de estudio, que lo componemos 8 mujeres, decidimos hacer la primera encuesta nacional que abarcara estos 3 escenarios, la cual llamamos Radiografía del Acoso Sexual en Chile. En nuestra página web está el informe completo si alguien quisiese profundizar en él. Los objetivos que guiaron esta última encuesta que hicimos desde estudios fue poder dar cuenta de la realidad nacional sobre los acosos sexuales en los diferentes espacios. Específicamente, abarcamos poder caracterizar el continuo del acoso sexual en los diferentes espacios, a las víctimas de cada uno de los acosos y las situaciones que componen cada uno de estos acosos. Y así también poder ver las brechas y la diferencia que existen entre quienes han sufrido una violencia sexual y quienes la reconocen realmente que la han sufrido, que saben que lo que vivieron fue un acoso sexual. Me parece importante mencionar cómo definimos desde OCAC, desde el grupo de estudios, el acoso sexual callejero. Bueno, lo definimos como toda acción con connotación sexual, explícita o implícita, ejercida por una o un grupo de personas desconocidas hacia otra en el espacio público o semipúblico. Es de carácter no consentido y suele generar malestar psicosocial y o sufrimiento en la persona afectada. Esa es la definición que nosotras le dimos desde el observatorio. Algo
dato relevante que quizás me parece importante mencionar en este momento respecto a los datos que obtuvimos de la encuesta es que son las mujeres jóvenes entre los 18 y 26 años quienes más sufren acoso sexual callejero. Y del total de personas encuestadas, el 77% reconoce que es un hombre o un grupo de hombres quien en general realiza las situaciones de acoso sexual callejero. Entonces, por eso, para nosotras es súper importante que al momento en que se conceptualice el acoso sexual como una manifestación de la violencia de género, ya que en tantos términos analíticos como de política es relevante para nosotras no solo conocer a la víctima, sino que también a quien se posiciona como la persona victimaria. En este caso, si bien las víctimas son mayoritariamente mujeres, los victimarios por su parte son mayoritariamente hombres, tanto hacia el caso de mujeres como de otros varones. Entonces ese es como el enfoque y la mirada que nosotras tenemos sobre el acoso callejero y cómo lo hemos ido abordando. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ahora la dinámica del foro será una ronda de preguntas. 2 van a ser por parte del equipo organizador. La primera va a ser la misma para todas y luego serán dirigidas según sus áreas de expertise. Y para comenzar la conversación, les quiero preguntar qué dificultades enfrentaron al interesarse por temáticas de género en el mundo académico. ¿Cómo vivieron esa entrada a la academia desde la perspectiva de género? Si puede partir Ignacia. Seguimos en el mismo orden. Va a ser siempre la primera. Creo que incluso antes de la academia, porque mi trabajo académico ha sido acá en Reino Unido, no tengo experiencia en trabajo académico en Chile, pero sí trabajaba en una ONG en Chile, en Valparaíso, y ya desde ahí era bastante difícil, en el fondo, ni siquiera diciendo en el fondo que estaba haciendo trabajo de género, pero siendo mujer joven, tratando de meterme en temáticas urbanas y habiendo estudiado psicología, era bastante difícil tener la validación de pares masculinos, tanto que venían de carreras más técnicas, o también de las autoridades. Y, o sea, me tocó muchísimas veces tener que hablar con el intendente, por ejemplo, y me trataban de la niñita, o cosas así, que creo que ya desde ahí, en el fondo, uno puede ver las dificultades que tiene el empezar a trabajar en temas de género, y también ya desde siendo mujer. Y el trabajo desde lo académico, cuando estaba haciendo mi investigación de doctorado y trabajando en Valparaíso, me pasaron varias cosas que en el fondo van complicando el tipo de información que tenía, los espacios a los que era invitada, desde ser mujer, creo, y en Chile también desde esa idea de que tu primera carrera, la carrera de pregrado, es la que predomina. Entonces hay ciertas ideas de quién es uno o qué puede hacer, etc. Entonces, por ejemplo, haciendo la investigación, entrevisté a políticos, académicos y a funcionarios municipales, etc. Dada la casualidad de que todos eran hombres, solamente de 20 entrevistados, solo una era mujer, por los cargos en el fondo en los que estaban. Y en todas esas entrevistas, al final me preguntaron si estaba soltera o no, si es que, qué hacía viviendo, por qué vivía en el extranjero. En el fondo la idea era que si vivía en el extranjero, tenía que estar casada, por ejemplo. Me decían, ¿no tienes un anillo? ¿Qué? Entonces en el fondo tuve que empezar a responder un montón de preguntas que eran muy personales, que yo no veía por qué tenían que ver con mi investigación. Y por otro lado también me pasó mucho de que como estaba haciendo una investigación desde un área urbana, estaba investigando el proyecto piloto de erradicación para el campamento Manuel Busto. Entonces todas las personas entrevistadas eran las que que habían sido parte de la firma de ese convenio entre el Ministerio de Vivienda y el gobierno regional. Y cada vez que quería tener acceso a más información técnica, había alguna excusa de por qué no me la podían pasar, ya que yo no tenía una carrera
o arquitectura o planificación urbana, a pesar de que el doctorado que estaba estudiando era planificación urbana. Entonces, eso fue súper interesante en el fondo. Y también desde trabajando en el campamento, qué significaba ser mujer, pero qué significa ser mujer desde una clase socioeconómica distinta, de venir desde el extranjero. En el fondo, creo que no es solamente, no podemos verlo solamente, estas diferencias no las podemos ver solamente desde un eje identitario, sino que es como cómo esta interseccionalidad de identidades juegan en distintos espacios. Y creo que de todas maneras ser mujer me abrió muchos espacios en el campamento. Sin embargo, hay otras partes que sí cierran puertas de todas maneras. Y cómo se negocian esas distintas identidades de quiénes somos en esos espacios, y cómo también las otras personas disponen de distintas identidades para negociar contigo, en el fondo. ¿Qué información le cuento, qué no, etcétera? Así que creo que sí, que es interesante. Y creo que es difícil hacer investigación de género en general en espacios urbanos, porque está bastante dominado por hombres y por ideas de qué es importante. Entonces finalmente terminamos siendo las mujeres las que estamos tratando de decir, género es importante, pero creo que la pregunta es cómo no somos solas nosotras las que estamos haciendo esto, sino que cómo también invitamos y es un espacio en el que estamos todos pensando en esto, no solamente nosotras. Muchas gracias, Ignacia, por tu experiencia. Ahora, Liliana, tu turno. Bien, bueno, más que nada la experiencia académica mía, yo creo que ha estado marcada por el hecho de ser mujer. Yo creo que yo no estaría estudiando las cosas que estoy estudiando si no hubiese tenido un enfoque que quizás de joven no sabía que era feminista, pero que sí era de alguna manera político frente a las puertas que se me habían cerrado, muy como Ignacia lo plantea. Porque haber estudiado arquitectura, más allá si la estudié en la Católica, en Chile, o la hubiese estudiado en Europa, o en Estados Unidos, da lo mismo, es una carrera eminentemente masculina. Y es una carrera eminentemente andrógina y heteronormativa también en cuanto a las nociones de espacio y de ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque la arquitectura y el urbanismo que nosotros hoy día practicamos es heredero de una visión que también es súper positivista de cómo funciona la ciudad. Podríamos estar hablando horas sobre la división sexual del trabajo y cómo se divide la esfera sexual productiva y la reproductiva en la ciudad, y por qué tenemos solo historia urbana donde tú abres y abres libros desde hace siglos y solo habla de dónde estaban los campos, los castillos, las fábricas, y las casas parece que no hubiesen cambiado por milenios, porque hay una falta de historia, ¿no es cierto?, de esa otra esfera. Sin embargo, también la enseñanza y la pedagogía de cómo entender el espacio y cómo entender las relaciones en el espacio son súper determinadas por género. Y si bien yo tuve excelentes profesoras, la manera como se enseña hoy día la arquitectura está muy contaminada de la modernidad, del movimiento moderno, de toda la idea de que desde los años 30 en adelante el ejemplo fue la máquina, la abstracción, la estandarización, y que el movimiento internacional, que básicamente es donde todos nosotros vivimos en ciudades que nacieron de esa lógica, buscaba igualarnos a todos, pero al igualarnos a todos nos convirtieron a todos en carentes también de nuestras propias diferencias, de las que nos hacen distintos. Y una de las principales diferencias tiene que ver con el género. Entonces las abstracciones siempre fueron desde modelos normativos abstractos que se acercaban a lo que es ser hombre, a lo que es ser blanco, a lo que es ser europeo, y las sillas, los escalones, las mesas, las camas y los baños, todos fueron diseñados para hombres de 1,80 m, blancos, europeos, con todos sus dedos, con todos sus pies. Y todos los que no somos eso, quedamos relegados. Y hacer preguntas sobre por qué quedamos relegados era siempre cuestionante. Era, pero ¿por qué cuestionas esta cuestión? Entonces mis primeras experiencias tenían que ver más con, ¿pero por qué te estás haciendo esas preguntas? Y yo sentirme muy tonta, o muy desubicada, o muy fuera de lugar.
Y eso me lo recuerdo desde hace 15, 20 años. En ese sentido, yo creo que esa distorsión de, oye, pero yo no me siento así, oye, yo no mido esto, oye, yo no me metería en esa calle que estoy diseñando en una maqueta o en una render, no me da miedo meterme ahí, ¿por qué lo voy a hacer? Yo creo que todas esas cosas marcaron a mi generación. Somos muchas que estamos trabajando con temas de género. Y ya de lleno al mundo académico, al principio, me acuerdo mucho, tengo los mismos recuerdos que Ignacia, del cuestionamiento, de por qué tú estás investigando esto, qué hace que tú estés investigando esto, y tener que construir ciertos relatos de por qué yo elegí mi objeto de estudio y no mi objeto de estudio me eligió a mí, era recurrente. Era recurrente tener que sobreargumentar por qué uno quería investigar ciertas cosas. Y no somos pocas las mujeres, y hay también mucha investigación sobre mujeres investigadoras, que buscan en sus propias historias personales, en sus propias historias de ser mujer en un campo de hombres, las argumentaciones de por qué terminan estudiando lo que terminan. Yo empecé a estudiar trabajos con consumo y cultura del consumo, con sociólogos, con Rodrigo Salcedo hace más de 15 años, unos 15 años, y él ya era un outsider, los que lo conocen lo sabrán, lo recordarán, pero también estudiar consumo en el mundo de la sociología o en el mundo de las ciencias sociales era mal visto, era ¿por qué estás estudiando algo tan feo, tan sucio? Y nosotros estudiábamos los malls, y mis colegas arquitectos y profesores arquitectos eran, pero ¿por qué estudias cosas tan horribles y banales y sucias y tan baja cultura? Y en ese sentido yo también me sentí, y perdonen la construcción, pero que estaba siendo disidente con lo que me habían enseñado que me tenía que gustar, incluso como objeto de estudio. Y ahí descubrí las metodologías feministas de investigación, estudié, me formé en enfoque de género para planes y proyectos, y me di cuenta de que era un arma también, de que era una herramienta fundamental de justicia desde la academia, de justicia desde la práctica, y también desde las pedagogías más alternativas, de cómo visibilizar todo lo que había quedado invisible por décadas y siglos. Porque lo que no se ha medido, no se ha diseñado, para lo que no se ha diseñado, no han existido, y para lo que no existe, finalmente no estamos presentes en lo que la Hannah Arendt llama los espacios de aparición, ¿no? Los espacios donde se construye política, ciudadanía. Y si nosotros no hemos nunca estado en el centro de un diseño, si nunca se ha pensado para nuestros cuerpos, para las maneras como nuestros cuerpos cambian durante nuestros recorridos de vida, para la manera como nuestros cuerpos han sido cosificados para el disfrute y el consumo también de otros, es que no hemos podido estar en nuestra plenitud en el espacio público. Entonces esa ha sido un poco mi historia, y ha sido, claro, hay harta frustración en muchos momentos, pero el trabajo con pares y la generación de redes, de sororidad, de aprendizaje, de que la que se sienta a la mesa trae a otra, de que no nos van a poner a competir, porque eso también es muy, muy parte de la academia, como que solo puede haber una, entonces o tú o la otra combatan. También negarse a eso, creo que es parte, y salir de ambientes tóxicos, también es súper importante. Si hay ambientes en donde no hay puesto en la mesa, hay que buscar y abrir otros. Y eso también creo que es un poco de rebeldía en la academia, que a veces es necesaria. Sí, realmente es muy cierto. Uno tiene que buscar enfoques que le hagan sentido, y a veces en esa búsqueda a otros no le hacen tanto sentido. Bueno, recordarle a quienes nos están viendo que pueden enviar preguntas para que después nuestras invitadas las respondan. Y ahora sigue Doris. Sí, mira, bueno, lo primero es que la experiencia que uno puede contar desde ser mujer no se puede abstraer de la experiencia personal también y la experiencia de vida. O sea, yo creo que lo que me llevó a estudiar o a involucrarme más en la academia e insistir también, porque en mi caso no es solamente el tema de ser mujer, sino que también lo complejo que es ser
la primera generación y la primera mujer en llegar a la academia en la familia. Entonces, y criada en un mundo de hombres, principalmente, porque yo tengo puros primos y un hermano. Entonces, casi no había mujeres, pero en la experiencia personal y luego de mucho tiempo de darme cuenta las historias que existían de mujeres que estaban tan cerca de mí, que es mi madre, mis tías y mis abuelas, quienes cumplían un rol y ejercían un rol súper importante en el espacio íntimo, que es el espacio familiar del hogar, pero también en el espacio público y en el espacio más político, en un contexto de dictadura, porque yo nací en los 80, entonces había un rol muy importante de las mujeres en ese momento, y es un rol que no se logró relevar lo suficiente. No, lamentablemente hoy día vuelven a suceder escenarios parecidos en otros contextos, y es, por ejemplo, las iniciativas de las ollas comunes, los espacios de articulación del territorio, donde efectivamente y históricamente han sido las mujeres quienes han resuelto los temas de la economía, los temas de la alimentación, en su tiempo el salir a buscar a sus familiares detenidos, donde estaban, y hoy día haciéndole frente a una crisis que es una crisis que nace como una crisis sanitaria, pero que pasa a una crisis económica y social. Entonces, y Liliana creo que lo mencionó, porque a mí me pasa lo mismo. Yo no sabía que era tan feminista. No andaba como con la chapita y diciendo lo feminista que era, pero yo creo que esa misma herencia de esas mujeres que efectivamente se enfrentaron a un momento difícil en la vida fue la que me fue construyendo también con mi identidad y reconociendo ese trabajo, ese esfuerzo. Desde ahí, además, es donde me paro como, digamos, como profesional hoy día, pero también como dirigente y como pobladora. Y ese mismo trabajo es el que nos lleva a reconocernos a las mujeres de los territorios, y en particular el enfoque que yo he dado en mis trabajos y el que estoy haciendo en mi tesis tiene que ver con las relaciones que se construyen al interior de una organización. Y cómo modifican incluso las formas de una organización que históricamente había sido conducida por hombres, a pesar que en su interior eran mayoritariamente mujeres en su contenido. Entonces, estos afectos, estos sentimientos que se van generando y esta visión distinta que tenemos las mujeres de cómo vamos construyendo el territorio, el espacio, y cómo también respetamos los tiempos y la diversidad que efectivamente existe. Porque las mujeres, y sin querer desmerecer a los varones en esto, pero efectivamente nosotras tenemos una capacidad de asumir mucho más fácil la diversidad, aceptarla y acompañarla en un mundo, porque el sector popular principalmente y el mundo trabajador, existe un machismo muy contenido que no es solo de los varones, sino que también de las mujeres en la crianza, y toda esa, digamos, toda esa carga que se trae desde ese mundo es la que yo he tenido que aprender también a mirarla desde una perspectiva distinta, de alguna forma respetar ciertos códigos que existen en la organización y en el mundo popular, pero también ayudar a transformarla, y en ese sentido, a mí la academia, más que cerrarme puertas, de alguna forma siento que las abrió para entregar herramientas, y efectivamente esas herramientas puedan servir y disponer de una nueva forma de relación que tenemos que construir al interior de la organización, de las organizaciones, pero también en el territorio. Y cómo para las mujeres se vuelve fundamental el reconocernos como tal, el respetarnos y tener ese espacio, decimos nosotras, de sororidad, pero por sobre todo, que eso se transforma en un espacio de contención, de acompañamiento, y que efectivamente nos sirve para mirar el mundo de manera distinta. Yo creo que ahí es donde están los énfasis. Ahora, sobre las dificultades que yo veo en la academia particularmente, es que a las dirigentes todavía se les ve como algo, como sujeto de estudio, más que parte de la academia misma.
Entonces ahí, claro, yo hoy día estoy jugando como ese doble rol, y creo que también, de cierta forma, y en particular en la Facultad de Arquitectura, donde ahora estaba haciendo mi magíster, como que también cambia un poco la perspectiva, y esto ayuda también a mover un poco los márgenes de la academia, que son tan rígidos casi siempre, porque la institución tiene esa formalidad, más allá de que existan personas particulares o excepciones que vayan mucho más allá, pero en general, como esa es la mirada. Entonces, sacar esa visión de que solo somos sujetas de estudio, sino que también somos quienes aportamos a la transformación, quienes tenemos mucho conocimiento acumulado, y ese conocimiento efectivamente puede servir para, digamos, variar esta visión tan sesgada también que tenemos a veces como sociedad, y que digamos, que es el camino, digamos, que hemos emprendido desde esta lucha feminista, por decirlo así. Eso. Muchas gracias, muy interesante tu respuesta, junto a que eres dirigente social. Así que ahora seguimos con Daniela, si puedes responder. Bueno, en lo personal, respondiendo primero como de mi interés por los temas de género, concuerdo mucho con lo que dice Doris respecto a cómo lo personal y lo que uno ha vivido es como una base o un inicio al interés por estas temáticas. Bueno, yo crecí en un colegio católico de monjas, donde las monjas me hacían clase, donde la iglesia estaba ahí. Entonces, efectivamente, siempre tuve como esta idea de que no entendía muy bien lo que era ser niña. Yo era bien bruta, quería jugar a la pelota, tenía como todas estas características del no ser niña, más en esta idea católica de un colegio como enseña. Entonces, claro, durante esta etapa de escolaridad era un cuestionamiento personal nomás del no entender. Y efectivamente, el estudiar sociología en la Universidad de Playa Ancha, el tener un ramo de género me permitió lograr entender todo ese no entendimiento de yo de niña. Y de ver que desde mi profesión y desde la investigación, que también es lo que me gusta, podía ayudar y hacer algo con perspectiva de género. Entonces, por eso, apenas salgo de la universidad, empiezo a buscar cómo poder seguir estudiando más, aprendiendo más, para poder trabajar siempre desde una perspectiva de género. Entonces, así ingreso a OCAC, así ingreso a hacer el diplomado, y bueno, actualmente estoy en el tema del diagnóstico de brechas de género en la misma universidad en la que estudié, que también para mí es importante como la formación que tuve ahí. Ahora, respondiéndolo desde la experiencia del trabajo en OCAC, creo que ahí también concuerdo con lo que dijo Ignacia. La pregunta más frecuente que surge cuando OCAC comienza a trabajar en la ley, quiero aclarar que yo no estuve en ese proceso, yo llegué después, cuando ya las chiquillas estaban en este trabajo ahí en el Congreso. Bueno, cuando se comienza a trabajar en la ley que tipifica el acoso sexual en espacios públicos, la pregunta más frecuente era, ¿pero qué tienen contra los piropos? Porque a eso se relacionaba el acoso callejero, al piropo. ¿Por qué quieren hacer una ley antipiropo? O sea, no había un sentido de por qué hacerlo. Entonces, había una reducción del acoso sexual callejero al piropo. Y eran preguntas frecuentes que se le hacía a las compañeras que estaban siendo parte de este proceso. Entonces, eso también llevó a preguntarnos en qué minuto el acoso sexual callejero queda reducido o igualado al piropo. Yo creo que la mayor dificultad se encontraba en terminar con esa idea, en entender la complejidad del acoso sexual y dejarlo de ver como un tema inocuo, como divertido, halagador, y hasta como algo folclórico, ¿no? Como que tiene una cierta picardía y algo ahí nunca visto como una violencia sexual. Entonces, creo que este acoso del que somos víctimas las mujeres ha sido normalizado a ese nivel y es parte de nuestra vida cotidiana, y muchas personas, específicamente los hombres, como continúan preguntando, ¿y por qué si yo veo a una mujer linda no le puedo decir algo cuando pasa? Y, o sea,
¿cómo es tan difícil de entender? Simplemente no te pide tu opinión, ¿por qué no puedes no decirlo? O sea, creo que ahí está como la mayor dificultad de cómo respondemos a esas preguntas. O sea, no entiendo cómo no se puede entender. Creo que eso es lo más difícil. Y otro tema tiene relación también con que, por ejemplo, esta ley protegería solo a las mujeres, que no se protegería a los hombres. Entonces ahí nace esta idea de la feminazis, de que feminismo es lo contrario a machismo y todos estos cuestionamientos que ya sabemos de alguna vez lo hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, esto sería también uno de los grandes como mitos de la ley, y que evidentemente es totalmente falso, porque la ley de respeto callejero no hace diferencia alguna, o sea, protege a todas las personas por igual, y es por eso también que nosotras en nuestra encuesta no encuestamos solo a mujeres. Vemos el fenómeno en todas las personas y nos enfocamos en eso. Entonces, claro, el porcentaje de hombres acosados es significativamente menor, pero es un porcentaje que existe y no lo ignoramos. Entonces, pensar que la ley solo protegería a las mujeres es parte también, yo creo, de este como no entendimiento y de no querer entender, yo creo, más que otra cosa. Y por otro lado, con lo que decía Ignacia, también cuando las compañeras estuvieron en este proceso, eran llamadas como las niñitas, como las mujeres jóvenes, con este acento, esta categorización con el fin de minimizarlas. Como recuerdo hay compañeras que han comentado que se les decía a las niñitas de Ñuñoa, que tienen esta idea en la cabeza, pero nunca con como la importancia que eso requería y entendiendo que estábamos hablando de una violencia sexual. Ahora quizás en los medios, cuando las compañeras van a entrevistas y cosas, tienen otra postura, pero en un principio fue súper difícil como esa pelea. Entonces creo que la mayor dificultad fue y es esta normalización de la que hablo respecto de las manifestaciones de acoso callejero como algo halagador, que no puede generar malestar y que no es entendido como una violencia sexual. Muchas gracias, Daniela. De verdad concuerdo con todo lo que dijiste. Muy de a poco se ha ido avanzando y el Observatorio contra el Acoso ha ayudado un montón a visibilizar cómo bajar estos datos. Así que, de verdad, muchas gracias por tus apreciaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas dirigidas. Comenzamos de nuevo con Ignacia. La tenemos de primera. Bueno, la segregación vivenciada por las distintas corporalidades en temas de accesibilidad es una problemática que debe ser atendida a nivel público y privado. Desde tu trabajo en lo que en español podría traducirse como el Centro de Innovación Global para la Discapacidad, ¿cómo ves que estos desafíos son enfrentados a nivel comunitario y en contexto de pandemia? Muchas gracias por la pregunta. Voy a contar un poquito del proyecto y de ahí respondo tu pregunta para poder contextualizarla. Trabajo en un proyecto, se llama Global Disability Innovation Hub, parte de, yo desde University College London, pero es un proyecto que es bastante más grande, que es con el Global Disability Innovation Hub y también con la Organización Mundial de la Salud, y lo que busca es poder entregar mayor tecnología asistiva, que eso significa silla de ruedas, o cualquier otra tecnología que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, pero también con cualquier persona que tenga alguna dificultad en distintos ámbitos. Por lo tanto, personas adultos mayores, por ejemplo, también se verían beneficiados de tecnología asistiva. Y este es un proyecto muy grande, pero nuestra investigación lo que busca es ver cuál es el rol desde la informalidad urbana y los pobladores y pobladoras que viven en campamentos, cómo es que ellos viven la discapacidad y también qué oportunidades hay de poder tener acceso a esta tecnología asistiva. Porque muchas veces pensamos de que viene en el fondo, es muy caro, por ejemplo, acceder a esto. Pero nosotros partimos de la premisa que efectivamente hay muchísima innovación que está pasando desde estos territorios, entonces deberíamos aprender de ellas. Y la investigación también busca que
sean los mismos habitantes, que sea muy participativa y entender cuáles son las prioridades efectivamente de las personas con discapacidad, y también cómo ocupamos métodos de investigación, pero también métodos comunitarios que puedan ayudar a no solamente hacer participar a las personas con discapacidad, pero sí también en un espacio que sea inclusivo para los distintos habitantes de los campamentos. Y esto es en Sierra Leona y en Indonesia. Y lo que hemos estado haciendo es pensar cómo trabajamos. El foco es en discapacidad, pero cómo lo pensamos desde las distintas identidades que una persona tiene. Entonces, lo primero es pensar en lo que hicimos con los métodos de investigación fue definir, hay métodos que buscan poder identificar esta identidad, esta categoría identitaria, que sería ser discapacitado. Entonces tenemos un grupo, el 50% de los participantes son personas con discapacidad, y siempre con un balance de hombres y mujeres, y también de edad. Y porque queríamos realmente poder mostrar cuáles son las dificultades que tiene este grupo en específico. Pero también la idea era que los métodos de investigación permitieran a las personas poder definirse ellos mismos desde donde ellos quisieran. En el fondo, no porque soy discapacitado significa que yo voy a entrar a la investigación y todas mis respuestas van a ser en torno a ser discapacitado. O sea, todos tenemos muchísimas identidades y las desplegamos en distintos momentos, en momentos estratégicos. Entonces puede ser de que yo puedo ser una mujer discapacitada, pero de hecho ser mujer es algo que me dificulta muchísimo más que ser discapacitada en ciertos momentos. Entonces ocupamos algunos métodos de investigación que hicimos encuestas cuantitativas y algunos métodos que eran bastante más específicos en términos de identificar a las personas con discapacidad, y otros métodos y ahí entra como toda la idea de las metodologías feministas, metodologías que fueran más visuales, que permitieran también participar desde otros puntos de entrada en el fondo. Entonces hicimos fotografía participativa, teníamos un fotógrafo profesional que vino a sacar los participantes escogían sus propios ensayos fotográficos. Entonces desde ahí trabajamos una de las temáticas que identificaron todos los participantes como la más importante, era el tema de accesibilidad, de accesibilidad física en el campamento, pero también del campamento a la ciudad. Entonces desde ahí las personas hicieron muchísimos fotoensayos de cuáles son las dificultades que experiencian en el campamento y en la ciudad. Y lo más importante para nosotros era que no es solamente una investigación para personas con discapacidad o para mujeres discapacitadas, sino que es cómo generamos solidaridad en el barrio, en el campamento y en la ciudad, que nos permita pensar en accesibilidad a la ciudad, no como un tema, porque yo soy discapacitado, necesitamos que se hagan rampas o lo que sea, sino que todas las personas que viven en el campamento efectivamente tenían problemas de movilidad. Una vez que empezamos a hablar de movilidad, todo el mundo experiencia dificultades de movilidad, porque el campamento es un territorio que por lo general no tiene mucha accesibilidad de todas maneras. Entonces era cómo generamos solidaridad entre los habitantes que eran discapacitados y los que no, en poder levantar demandas colectivas desde el territorio hacia un municipio y hacia distintas autoridades que permitieran a los habitantes trabajar en conjunto en vez de dividir. Así que eso es un poco, y la investigación sigue en curso, pero ahora con la pandemia lo que pasó fue que tuvimos que parar la investigación y hemos estado apoyando a los participantes y a personas con discapacidad en el fondo en las comunidades, y nosotros trabajamos con la Federación de Pobladores y Pobladoras de Sierra Leona, que son parte de Slum Dwellers International, que es la Asociación Mundial de Pobladores de Campamentos, y ellos han sido los que han estado entregando ayuda directa, ayudando con ollas comunes, lo mismo que ha estado pasando en Chile, ha estado pasando en muchas partes del mundo, y han estado apoyando a los pobladores y pobladoras con ollas comunes y con otros tipos de ayuda.
y desde ahí ellos han estado llamando por teléfono también para entender qué problemas han estado experimentando las personas con discapacidad. Y desde ahí lo que tenemos, que son como datos preliminares, es que lo primero es que había muchísima, ya al ser mujer hay más violencia de género, y ser mujer discapacitada, los números son bastante más altos. Después las mujeres están en posiciones de cuidado, pero las mujeres discapacitadas por lo general o tienen más exigencias de cuidado, o son ellas también las que reciben cuidado, que eso también se ha visto muy afectado. Obviamente los recursos económicos, y también en términos de educación, las mujeres discapacitadas ya tienen un acceso bastante menor a la educación, y lo que se teme ahora es de que muchas mujeres discapacitadas que no están ahora estudiando no van a volver una vez que las cosas se normalicen. Y para terminar, lo que ha sido muy interesante trabajando harto con la Federación de Pobladores de Sierra Leona, es que ellos decían de que antes nunca habían trabajado en temas de discapacidad. Hay un estigma gigante en Sierra Leona sobre ser discapacitado, está muy vinculado a brujería, y dicen de que es la primera vez que como federación empiezan a trabajar con discapacidad, lo que ha sido interesante porque significa que a través de un punto de entrada que es más urbano, la federación en el fondo trabaja por el derecho a la vivienda, han podido empezar a también trabajar discapacidad. Y lo otro que ha sido interesante también es de que muchos de los participantes que nunca antes habían participado en ninguna actividad, ahora son parte de la federación, y ellos mismos eran los que ahora hacen la investigación también. Ellos fueron los que estaban llamando por teléfono, y han sido parte fundamental de la producción de datos y de recolectar, etc. Entonces creo que también los ha puesto en una posición de mucho más control sobre la información que se genera sobre ellos, en el fondo. Lo que ha sido muy interesante para el proyecto, cómo podemos empezar a cambiar esas relaciones de poder en que las personas discapacitadas y las mujeres discapacitadas tengan un rol bastante fundamental en su comunidad y en lo que pasa en su territorio. Pues, bueno, muchísimas gracias, Ignacia. Realmente la arquitectura tiene una gran deuda en cuanto a accesibilidad y movilidad, y uno en la misma escuela lo puede ver, así que es algo que se habla aún menos que las dificultades que tienen las mujeres en la academia. Muchas gracias por tu apreciación. Ahora seguimos con Liliana. Tu pregunta es sabido que la ciudad es escenario de las relaciones sociales y que el contexto de pandemia ha provocado el abandono, por así decirlo, del espacio público como una forma de prevención, haciendo que lugares solitarios se vuelvan aún más solitarios o peligrosos debido a la falta de uso. ¿Cuáles crees que son las proyecciones que el contexto de pandemia puede provocar en la ciudad en cuanto a la relación de las personas con ella? Hay harto que podríamos plantear al respecto. En un principio, yo diría que muchas de las proyecciones que hemos hecho para la vida post-pandémica han sido bastante apresuradas, en el sentido en que todavía no termina la pandemia, ni siquiera sabemos cuándo podamos pensar en algo así. Y segundo, que muchas se han pensado también desde campos que son más Global North, como en el sentido de que lo que han vivido los europeos es lo que debiese después bajar verticalmente y ser lo mismo que viven los latinoamericanos, los africanos, y en esa manera muy, muy vertical de decir, nosotros somos el ejemplo. Y ahí nos hemos dado cuenta, simplemente porque llevamos como 2 meses de diferencia entre los PIC en Europa con los PIC en Sudamérica, que no hay nada que pueda ser escalable y que las experiencias no son traducibles. Y que si bien hubo un vaciamiento de las ciudades europeas en un minuto, que aparecían hasta los animales y que había como un retorno medio bucólico de la naturaleza, en la realidad latinoamericana eso no ha pasado, ya sea por las medidas que los mismos gobiernos han tomado de manejar la pandemia, o ya sea porque la gente no puede.
quedarse recluida. Entonces, en ese sentido, yo pondría como muchas paréntesis, muchos asteriscos en el concepto de abandono de la ciudad o del abandono de los espacios públicos en el contexto latinoamericano, porque en verdad no ha sido así. Más bien, tenemos una situación crítica previa a la pandemia y que solo se va a exacerbar con las nuevas como crisis económicas que la pandemia puede traer, que tiene que ver con un acceso totalmente desigual y absolutamente vulnerable a espacios públicos como tales, donde no los tenemos en la mayoría de las ciudades y de los espacios donde vivimos. Y en ese sentido a mí me parece que si bien ya eran solitarios y peligrosos, pueden convertirse aún más en el sentido en que tenemos menos ojos en la calle, en la manera como la Jane Jacobs siempre planteaba que era lo que hacía una ciudad segura. Tenemos menos ojos en la calle, o los que tenemos no son aquellos que están pensados para protegernos. ¿Y a qué voy con eso? Con que si uno mira lo que ha pasado en los últimos 5 meses en las ciudades chilenas, en Santiago, pongamos el ejemplo, no es que las calles se hayan vaciado, sino que se llenaron de servicios de delivery por algunos lados, de aquellos que no fueron permitidos de hacer las cuarentenas, de otros tantos que fueron precarizados en la manera en que, mira, tu vida vale menos o tu vida es posible de ser mercantilizada en cuanto a tu capacidad de contagio, y que tuvieron que salir a la calle igual. Por un lado, entonces las calles sí han seguido siendo ocupadas, pero por habitantes que quizás no desde los enfoques de género, pero sí desde los enfoques de las migrantes, han sido tremendamente precarizados. Y por otro lado, creo que también es súper fundamental considerar que los efectos económicos a mediano y largo plazo de lo que estamos viviendo afectan tremendamente a las mujeres, en el sentido en que tenían trabajos más informales antes y hoy día quedan más a la deriva en cuanto a las ayudas eventuales de los estados, o incluso en que han debido renunciar o perder sus trabajos para quedarse en un nuevo rol, o en un rol como intensificado en cuanto al cuidado, ¿no? Porque los colegios, los liceos, los jardines no están abriendo, no pueden abrir, entonces nuevamente recae la gran tarea de crianza y de cuidado, también cuidado de los enfermos y de los ancianos que tampoco pueden salir, a cargo de las mujeres. En ese sentido, yo creo que es más complejo lo que está pasando adentro de las casas que en las calles, sin querer hacer una competencia ni valoración de indicadores, pero creo que son donde no tenemos ojos, donde están ocurriendo las peores violencias. Con mujeres que han quedado virtualmente encerradas en una domesticidad a la que antes tenían al menos la opción de ganar un sustento y poder liberarse de contextos que eran tremendamente vulnerables, y que hoy día en el contexto post-pandemia probablemente les vaya a ser muchísimo más difícil poder salir. Entonces, creo que primero las proyecciones tenemos que sopesarlas. Lo que ha pasado en otras partes no va a pasar en Latinoamérica. Tenemos que generar nuestras propias proyecciones en cuanto a nuestras propias crisis sociales y nuestras propias rupturas sociales que siguen pasando. Y que por otro lado tenemos que cuestionarnos también desde una manera muy interseccional, que es lo que nosotros entendemos por las verdaderas víctimas, y son qué mujeres o qué no mujeres van a seguir caminando en la calle. Las que han tenido que volver al cuidado, las que estaban antes a cargo del cuidado, pero lograban armarse unos andamiajes en cuanto a vecinas, en cuanto a familia, en cuanto al barrio, que les permitía también sustentar en los pasajes un modelo de vida que era tremendamente extenuante, pero que se sustentaba, y que hoy día tampoco no es posible por las posibilidades de contagio, de que la vecina me cuide a los niños mientras yo salgo a trabajar y después vuelvo, en fin. Creo que hay una urgencia de estos estudios de la domesticidad del género, de actualizar dónde están estas agresiones que son sexuales, aunque no lo parezcan, porque están basadas en categorías sexuales, y que están ocurriendo adentro de la casa. En ese sentido, creo que hay mucho que nosotros desde la academia tenemos que hacer, desde plantear los temas, desde denunciar las invisibilizaciones o las abstracciones de que todos los permisos de la comisaría virtual son iguales. Mentira, no son todos iguales, no debiesen serlo porque no tienen enfoque de género, y tampoco no tenemos acceso a esos datos. Quizás si los tuviéramos, después podríamos también sacar conclusiones para poder ayudar a generar políticas públicas con enfoque de género.
¿Por qué vuelvo a mis temas de investigación? Porque muchos de los permisos virtuales que se han sacado, y esto sin tener los datos, pero simplemente desde como el boca a boca, han sido o para ir a trabajar con hombres que tenían contratos y que pueden seguir teniéndolos, entonces pueden salir a la calle, y con mujeres para salir a comprar. En esa virtualidad de nueva separación post-pandemia de los permisos para salir a la calle, ya vemos una división sexual tremenda. ¿Por qué las mujeres no pueden salir a trabajar? No porque no tenían contratos antes. Ah, pero es que esta mujer sí trabajaba en este lugar por boleta o incluso de manera informal. No, es que para eso no hay permiso. Entonces hay un montón de divisiones que tenemos que iluminar. La única manera de iluminarlas es acercándonos y hablando de eso y sacándolo de la esfera de lo privado, porque muchas veces la academia llega hasta ahí, y como lo que pasaba con Doris, en vez de considerar investigadores a los que están también en otras esferas, se los considera como objetos o sujetos de estudio más bien. Entonces como que yo estudio a este personaje, pero esta persona no entra a la academia también como investigador, y creo que muchas de esas cosas están pasando hoy día. Entonces, sobre abandono, yo creo que no se ha abandonado. Los que les han seguido permitiendo estar en la calle son otros. Y en esta nueva realidad, las mujeres quedamos relegadas y hemos perdido derechos que pensábamos que habíamos conquistado desde décadas, como el hecho de poder salir de la calle, a la calle, y que hoy día nuevamente están en cuestionamiento de manera muy, muy, muy impresionante. Entonces, creo que por ahí me quedo. Wow, muy impactante pensar cómo realmente nos volvieron a relegar el espacio doméstico. Muy, muy, muy impactante. Gracias, Liliana. Ahora seguiremos con Doris. Y la pregunta para ti es, con la experiencia que posees como dirigente por la democratización de la ciudad, ¿has podido observar las diferentes formas de gestión, tanto eficientes como no? En base a esto, ¿cómo evaluarías la función del Estado y la academia en la creación y gestión de las políticas públicas habitacionales y de acceso a la ciudad? ¿Qué propondrías para que fueran suficientes, eficientes y contribuyan a la necesidad de todo el país? Qué difícil la pregunta. Bueno, mira, lo primero es que acá las relaciones que se construyen con las instituciones, con la institucionalidad, son muy complejas, porque son muy verticales, que es lo primero. O sea, cuando las organizaciones, cuando los movimientos nos enfrentamos, porque digo enfrentamos, porque en realidad lo primero que aflora no es el diálogo, sino que más bien es como esta cosa de confrontar ideas, es poco permeable lo que sucede ahí. Y el Estado y las instituciones no están preparados para acoger esta, digamos, la demanda ciudadana, lo que se viene a decir, donde además la política pública ligada a la vivienda la ve solo un ministerio y que se preocupa de construir unidades habitacionales en particular. Y una política pública que se viene desarrollando con ciertos avances, pero que es súper deficitaria para la necesidad que tenemos en este momento. Entonces, la falta de permeabilidad de las instituciones del Estado hace que no exista un diálogo real, un diálogo concreto, que no exista esa participación ciudadana de la que tanto se habla. Y por otro lado, es que quienes dominan ese territorio, además, o ese espacio, son generalmente hombres. Entonces, el enfrentarnos a un escenario como ese también es muy complejo, porque ya nos ven desde una plataforma que está mucho más alta que en la que somos dirigentes. Pero en particular, la política urbana, habitacional, debiera ser integral y pensar en el desarrollo
humano de sus habitantes, no solo en el enfoque cuantitativo, que era lo que describía recién, porque lamentablemente la política habitacional en Chile, que es con la que nosotros tenemos que dialogar o a la que nos tenemos que enmarcar, lo que hace es expulsar a los pobres hacia las periferias. No construir vivienda social en el centro de la ciudad, donde están los servicios, donde está la infraestructura necesaria. Entonces, y esa lógica de segregación se viene reproduciendo desde el año 76, cuando se lleva adelante la operación Confraternidad, que se saca a todo el sector pobre, o a todos los machucas, decimos nosotros, se nos expulsa del sector oriente de la ciudad de Santiago y se lleva a vivir al sector sur, donde hoy día... por ejemplo, en La Pintana, la comuna de La Pintana tiene un banco para toda su comunidad. Entonces, y esa falta de servicios, esa precariedad en la que se vive, hace que nuestras ciudades sean mucho más segregadas, y que quienes además tenemos que sufrir, aparte de la segregación y la falta de servicios, la vivimos más precariamente, o sufrimos más ese maltrato del sistema, somos las mujeres, las niñas y niños, las disidencias y las discapacidades, digamos que, o las capacidades especiales. Entonces, en ese contexto se debe avanzar y pensar en barrios conectados, en integración, con áreas verdes, con infraestructura necesaria, pero también pensar en la diversidad y recoger esa diversidad que tiene el territorio en los contextos y en los tiempos en que vivimos, porque se debe pensar además en las diferentes regiones, en las localidades de nuestro país, no solamente regir una política pública tan importante, pensándola solo en una región en particular o de manera centralizada. Y en eso también va a ser vital la participación de las comunidades. Nosotros ponemos el énfasis en eso. O sea, acá tiene que haber una permeabilidad, o el Estado tiene que ser mucho más poroso, esa porosidad que se necesita para poder avanzar en una participación real, y no simplemente en esta caricatura que hoy día se ve de participación ciudadana, donde en realidad preparan una reunión y la participación se termina poniendo en los márgenes de una asistencia o la presentación de un PowerPoint con proyectos o con iniciativas que en realidad no están recogiendo el conocimiento que sí hay desde un territorio determinado. Y la participación tiene que ser efectivamente, y la construcción de la vida tiene que ser en concordancia con las necesidades que tiene cada una de las comunidades. De esa manera podemos pensar en un mejor funcionamiento por parte del Estado, y en eso, claro, la academia no sé si tendrá mucho que decir hoy día, porque digamos, ligada a la política pública en general, a eso me estoy refiriendo. Más bien yo veo a la academia como un aporte un poco anexo a lo que se hace de las políticas públicas. Porque no puedo dejar de mencionarlo, en este Chile, que lo mencioné al inicio, en este Chile convulsionado, una de las principales demandas que tiene la gente, la ciudadanía hoy, es participación. Y si se siguen haciendo políticas públicas que no están acorde a la necesidad de la gente, y en una cuestión tan sensible y en algo tan complejo como son las relaciones al interior de una ciudad, porque la ciudad no solo se concibe desde la perspectiva de la constructibilidad, que es el cemento, el ladrillo, el fierro, sino que también tiene que ver con relaciones humanas, con el desarrollo de las personas. Y en ese sentido, avanzar hacia una perspectiva que tenga un enfoque de garantías y de derechos. Por eso decimos, y más allá de un concepto, esto de democratizar la ciudad, creemos que podemos avanzar hacia hacia otras relaciones desde la institucionalidad con la ciudadanía, y para eso también desde Ucamau hemos levantado una propuesta que habla de una empresa nacional de construcción e insumos de construcción, pensando en este momento además de crisis, donde la falta de empleo, la marginación de muchas trabajadoras y trabajadores de sus fuentes laborales, de sus empleos, ha traído una crisis económica profunda en los sectores populares. Entonces, con esta empresa avanzamos también en la reactivación del empleo, por una parte,
Por otro, la reactivación de la economía, que también es tan importante para el desarrollo del país y, digamos, de la nación, pero por otro lado, pensar en construir una ciudad mucho más democrática, donde todas y todos efectivamente podamos acceder a esas tecnologías en las que estamos viviendo en este siglo, pero también el acceso, que no es solo acceso a un consultorio en particular o a una escuela, sino que desde la perspectiva de los derechos y las garantías que hoy nos están brindando en un Estado que está carente de participación y también de derechos, que no entrega esas garantías que son tan fundamentales para construir una nación mucho más democrática también. Entonces, en ese sentido, lo fundamental va a ser la participación y construir una nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía. Y por ahí me quedo porque yo creo que eso es la base fundamental de toda la discusión. Toda la razón, no basta solamente con tener vivienda, las políticas públicas tienen que incorporar el tema de los servicios, generar comunidad y la participación sobre todo. Así que muchas gracias, Doris. Ahora continuamos con Daniela, y tu pregunta es: en el trabajo investigativo del Observatorio contra el Acoso han levantado información muy relevante de que el acoso callejero es una realidad sistemática existente y por lo tanto un problema público. Entonces, ¿cómo evaluarías la ley que sanciona el acoso callejero en Chile? ¿Es acaso esta una medida suficiente para ayudar a las mujeres a combatir el miedo urbano? Y si es que no, ¿cómo debería ser? Ya. Bueno, voy a responder desde mi profesión, no tanto desde las leyes, porque evidentemente no soy abogada, entonces me voy a centrar más en lo que respecta a los estudios y a las investigaciones que hemos hecho al respecto. Bueno, evidentemente los estudios han demostrado, han dicho que las mujeres sienten miedo en su vida diaria, en sus trayectos a sus trabajos, a sus casas, al salir a dar una vuelta, al salir a un parque, por muy cerca que quede de su lugar donde habita. Entonces, no es justo que desde que somos niñas vivamos con ese miedo a que algo nos pueda pasar en nuestro desplazamiento por la ciudad en general. Si bien en las encuestas anteriores que había realizado CAC se dio cuenta de una alta prevalencia del acoso sexual callejero, especialmente en mujeres, la problematización y el reconocimiento del acoso sexual callejero como un tipo de violencia sexual es súper reciente, por lo que el reconocimiento de la violencia no necesariamente está vinculado con su ocurrencia. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, los datos de la última encuesta que hicimos fue que existía una brecha entre el reconocimiento de haber vivido un acoso sexual callejero con la vivencia efectiva. Particularmente en el caso de las mujeres, eso es en todos los casos, todos los escenarios que pedimos, siempre las mujeres el porcentaje más alto. El 54,7% reconoce haber sufrido acoso sexual callejero. Sin embargo, 9 de cada 10 mujeres, es decir, el 86,4%, lo ha vivido realmente. Es decir, un 36,5% de las mujeres encuestadas no reconoce que lo que vivió fue una violencia sexual. No saben que vivieron acoso sexual en este contexto. Y eso lo hicimos a través de contrastar dos preguntas, porque les preguntábamos en primera instancia: ¿has sufrido acoso sexual callejero? Nos respondían sí y no. Pero luego le poníamos todas las situaciones que componen y que nosotras medimos sobre el acoso sexual callejero, y muchas mujeres que dijeron en la pregunta anterior no sufrirlo, sí marcaron estas otras situaciones. Entonces ahí contrastamos y vimos esta brecha que es bastante significativa. Entonces, efectivamente, las prácticas de acoso sexual tienen como efecto sacar a las mujeres del espacio público por medio no solo de la violencia vivida en primera persona, sino que también por el imaginario de la misma. O sea, sabemos que algo nos puede pasar, nos imaginamos que cierta situación puede suceder en nuestro desplazamiento por la ciudad, y eso también hace que nos salgamos de ciertos espacios por el miedo que eso nos provoca. Entonces, de acuerdo nuevamente a los datos, son las mujeres también quienes más conocen casos de acoso sexual en otras personas.
Eso ha llevado a que desarrollen estrategias o medidas, tanto individuales como colectivas, para usar las ciudades y no ser violentadas sexualmente. Entonces, efectivamente, el acoso sexual callejero tiene un efecto coartador del derecho simple de disfrutar la ciudad, de caminar libremente. Las mujeres adoptan más medidas que los hombres también, luego de sufrir estas situaciones. Y en un 83%, de acuerdo a los datos de la encuesta, las mujeres han tomado medidas, a diferencia de los hombres, que es un 47%. Entonces, nuevamente vemos cómo la cifra se dobla en ese caso. Bueno, gracias a la ley de respeto callejero, se reconoce por primera vez la gravedad como de los hechos y se le clasifica como una violencia sexual ante la justicia. Entonces, si bien la ley viene a sancionar el acoso callejero, creo, desde mi opinión, que podría ser insuficiente para erradicar el fenómeno, porque ha sido históricamente naturalizado, tiene que ver con lo que mencioné en la pregunta anterior, entonces que aparece fuertemente arraigado en la cultura, en la forma de vivir. Entonces creo que por ello es necesario pensar en un enfoque educativo de largo alcance, capaz de modificar esta trama simbólica para dar paso a cambios reales y efectivos. Entonces, claro, podríamos pensar también, por ejemplo, en iluminar más las calles. Como iluminemos más las calles, las mujeres no vamos a sufrir violencia sexual cuando nos desplacemos. Pero, ojo, también creo que es importante apuntar a una educación sexual integral, a una educación no sexista. ¿Y por qué digo esto? Porque el acoso sexual callejero no ocurre en un callejón oscuro de noche. O sea, ocurre a plena luz del día, con testigos. En ese sentido, creo que también todas las personas tenemos la obligación de ser un agente de cambio y de modificar estas estructuras patriarcales que normalizan estas situaciones. Sufrimos acoso en el transporte público, con mucha gente a nuestro alrededor, entonces, y nadie hace nada. Entonces, esa es la realidad de la violencia del acoso sexual. Y por hacer más luminosas las calles o por tener esta ley, que si bien ayuda, obviamente son cosas que son necesarias, creo que no podemos mirarlas por sí solas, sino que son un montón de cosas en su conjunto que van a hacer que las mujeres dejemos de sentir miedo al salir a la calle y dejemos de sufrir esta violencia. Y para mí lo más importante es la educación. Entonces, porque existe este componente cultural asociado que requiere de esta intervención interdisciplinaria, que pasa por la educación, que pasa por las sanciones efectivas y que entendamos que es una violencia estructural que está debajo, para mirarlo de esta forma más transversal, y dejar de normalizar la violencia sexual en la calle, en público, por extraño, donde se pone, nuevamente digo, el acento en la picardía, en lo halagador, en lo folclórico. Entonces debemos de construir esta forma de percibir el acoso que lo normaliza, para que realmente esta ley y todas las medidas que se vayan tomando tengan una efectividad mayor. Además, otra cosa que me parece importante es capacitar a las personas que trabajan en las instituciones que reciben las denuncias. Porque, claro, está la ley, tú puedes ir a denunciar a Carabineros, a la PDI, pero ellos están capacitados para recibir esa denuncia, saben cómo recibirla, o le van a decir, ya, pero ¿cómo andaba vestida? Que es lo que hemos escuchado. Entonces, creo que ahí también hay una deuda y creo que es algo importante que se tiene que hacer para que se tomen las denuncias de la manera adecuada, porque siempre la denuncia tiene que ser tomada, aunque uno no pueda identificar a la persona con una foto o algo así, la denuncia tiene que ser tomada. Entonces esa es mi visión, que son muchos factores, tiene que ser interdisciplinario para poder terminar con esta violencia. Muchas gracias, Daniela. Muy valioso lo que tú dices, porque si bien no es como desde una perspectiva legal, la interdisciplina es muy importante y el cambio tiene que ser sí o sí educativo y cultural. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas del público. La primera que nos llegó fue: ¿sienten que la pandemia ha traído nuevas dificultades para los pobladores de vivienda autogestionadas o que más que nada se han reforzado las problemáticas ya existentes?
abro el micrófono para quien quiera responder, tal vez la Ignacia o Doris, que tienen más relación con la temática, si quieren comenzar. ¿Comienzo? Así Ignacia no es la primera. Excelente, gracias. Mira, o sea, yo creo que en este contexto de pandemia efectivamente se han agudizado problemas que ya se acarreaban hace mucho tiempo. Ha sido súper lamentable escuchar a un ex ministro hoy día, ya ex ministro, diciendo que no se sabía del nivel de hacinamiento y de pobreza que había en nuestro país. Cuando bastaba con salir a recorrer un poco las poblaciones, los barrios, o acudir a un paper de cualquiera de las universidades, algún estudio que evidenciara lo que había venido sucediendo hace muchos años, y que además las organizaciones y los movimientos en la lucha por la vivienda veníamos denunciando paulatinamente. Mira, lamentablemente, para nosotros, como organizaciones y movimientos, la única alternativa posible de visibilización hacia la autoridad y hacia el mundo más político, digamos, quienes toman las decisiones en los espacios institucionales, es la movilización, y en este caso muchas veces la acción directa, que es lo que a nosotras nos llevó a tener que salir a primeras horas de la mañana, a cortar la calle, a cortar ruta, y de esa manera lograr que los medios de comunicación y el mundo político fijaran los ojos en esta gente que qué es lo que estaba pidiendo. Entonces, era una cuestión que se venía denunciando hace mucho tiempo. La pandemia lamentablemente lo agudizó, los niveles de violencia intrafamiliar aumentaron significativamente. Y en y en este contexto, una vez más, las mujeres, niñas y niños, somos los que tenemos que sufrir las mayores dolencias de esta crisis, que ya trascendió hacia una crisis política y económica. Y efectivamente, el tema de la segregación de la ciudad y lo distinto que es vivir en un sector de la ciudad y en otro, se hace profundo, se hace, o sea, una urgencia el intervenir de una manera distinta el desarrollo de las ciudades, la planificación urbana. Y en eso vuelvo a insistir con la idea de la participación. Yo vivo en una comuna, que es la comuna de Estación Central, donde tenemos un proyecto de vivienda que lo mencioné, el barrio Maestranza, que se construye con la comunidad, pero lo tuvimos que hacer a la fuerza, que no fue algo que la autoridad nos dijo, sí, vengan y sentémonos en la mesa y pensemos juntos un proyecto de vivienda, sino que se lo tuvimos que sacar casi a la fuerza. Pero es un proyecto que está pensado, elaborado y está hecho a la medida de su comunidad, de las niñas, los niños, que incluso niñas y niños participaron del diseño de las plazas, de los espacios públicos, de los departamentos. Entonces tiene una concepción de barrio y un rescate de quienes van a habitar en ese lugar. Pero por otro lado, tenemos la construcción de estos edificios hiperdensos, que son los llamados guetos verticales, que una vez que se construyen, luego se estigmatiza a quienes viven en ese lugar, llamándolos guetos verticales, y donde ahí hay focos de contagio, hay falta de espacio. O sea, si lamentablemente en este contexto se profundiza lo que ya existía, las problemáticas de vivienda, de hacinamiento, pero nacen, digamos, nuevas problemáticas que tienen que ver con el cuidado, con la salud, en donde hoy día no hay condiciones para que la gente pueda llevar una cuarentena adecuada. Las condiciones en las que viven miles de personas hoy día en nuestras ciudades, en los territorios, sobre todo en los barrios y en las poblaciones, no dan las condiciones con un sistema de salud además colapsado por la falta de insumos, de personal y no garante de derechos, sino que más bien hoy día tenemos grandes problemáticas que abordar y efectivamente se tiene que pensar en
políticas públicas de manera distinta, con una participación real de la gente, y yo creo que de esa forma también vamos a poder ir modificando este tipo de problemáticas que son tan graves y en donde lamentablemente hemos tenido que perder muchas personas, incluso familiares o personas de nuestra comunidad que han sufrido en esta crisis con su vida. Entonces, acá estamos viviendo una crisis humanitaria, yo lo diría así, y que lamentablemente el Estado hoy día no está dando garantías para abordarla de manera adecuada. Y si no avanzamos hacia soluciones integrales, esto puede profundizarse mucho más, porque la crisis económica que se avecina va a traer y es lo que todos, digamos, presumen, este estallido social 2.0, que nadie quisiera que volviera a suceder con la magnitud que se vivió y con todos los dramas además que se tuvieron que pagar con los costos de violaciones de derechos humanos, mutilaciones. Entonces, hay que abordarlo de una manera más, digamos, con una visión mucho más acabada, si no se pueden profundizar mucho más. Yo voy a decir muy corto porque creo que Doris realmente tocó muchísimo de los temas. Efectivamente ha sido muy evidente que los problemas que ya estaban ahí se han profundizado. Pero a mí lo que más me preocupa realmente es el rol que las mujeres han tenido en esta crisis. Creo que ya en un momento normal viven en estado de crisis, o sea, desde las múltiples tareas, desde los cuidados, desde la violencia dentro de los mismos hogares, pero ahora esto realmente ha puesto una presión que venía desde el estallido más la crisis sanitaria, que ha puesto a las mujeres en una posición extremadamente vulnerable. Hoy día están organizando ollas comunes todo el día, ayudando a los vecinos, adultos mayores, que ya en tiempos normales los adultos mayores, por lo menos en los campamentos en Valparaíso, bajan solamente 2 veces al mes a la ciudad, porque es el momento en que le pagan la pensión. La gente en verdad no se mueve casi más que eso. Hoy día están en una posición extremadamente vulnerable. Y hablando, yo me sumo a un taller todos los jueves con las dirigentes, un grupo de mujeres en el campamento Manuel Bustos desde abril hasta hoy día, y sienten de que la presión es demasiada. En el fondo han perdido todos sus trabajos, que son trabajos informales, que son trabajos precarios, y la mayoría de los hombres no están trabajando, por lo tanto hay muchísima más violencia que lo normal, entonces están bajo muchísima presión. Y eso, en el fondo, da miedo pensar qué va a pasar con todas esas mujeres y con todos esos niños y niñas que están viviendo en esas situaciones por un periodo prolongado. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. No sé si alguna de las otras dos invitadas quiere o seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, dice la siguiente pregunta. En esta pandemia hemos visto que índices de violencia a mujeres y disidencias han ido en ascenso. Informes de Cernamec o Móvil, por ejemplo. ¿Cómo podríamos interpretar esta alza en la relación entre ciudad de estos grupos, los espacios públicos y los espacios domésticos? No sé si a alguien le interesa partir. No, yo quiero recalcar lo que estaba diciendo Ignacia y lo que planteó Doris al principio. En un contexto de distintas rupturas sociales, digamos que el estallido de octubre del año pasado fue una ruptura de un movimiento, de un malestar, de una vulnerabilidad estructural que venía de décadas, de siglos, y la pandemia es otra ruptura que se suma a estos otros movimientos que ya existían previos. Es bastante esperable que venga un estallido, pero que quizás no es como nosotros estamos esperando que sea. Yo creo que ya estamos viviendo el estallido hoy día adentro de las casas.
la violencia que se está viendo también habla de un montón de problemas de malestar, salud mental, desconformidad, todo lo que también se ha hablado sobre las anomias y estas crisis de individualidades, que ya se han escrito tantos libros al respecto del estallido del año pasado, sigue pasando, no se puso en pausa. No se puso en pausa en febrero y después partió otra crisis llamada pandemia. Está todo pasando a la misma. Y si no está en las calles es solo porque la gente ha buscado también resguardarse en sus mínimas integridades, que es la salud que les queda. Esa es la gran razón de por qué no está hoy día en la plaza. Es porque la gente está buscando cuidarse como las redes de cuidado siempre han estado desplegadas. Y ahí es donde yo vuelvo a recalcar lo que Doris decía, el rol de las mujeres cuidadoras desde las comunidades y no solo desde lo que nosotros desde la academia moderna hemos llamado el núcleo familiar, porque eso no existe, que las redes son complejas y donde hay muchos de esos núcleos familiares donde son 4 mujeres de distintas generaciones que están cuidando a otros y a otras en su mismo barrio, y esos están en crisis hoy día, y están haciendo crisis porque están con el agua al cuello. Entonces, creo que en vez de plantearlo de lo que pasa adentro de la casa y lo que pasa afuera, tenemos que cambiar nuestra manera binaria de ver lo que está sucediendo y sacar de estas esferas domésticas lo que, es que esos son otros problemas, son problemas personales, son violencias intrafamiliares, ya, entonces, ¿qué entendemos por familia? Y todos los problemas que tuvimos con el caso de Antonia, es que no eran familias, que no estaban... O sea, todas esas categorías judiciales que también están fraguadas en estas como etiquetas previas de lo que es una familia, de lo que es una casa, de dónde nosotros nos podemos meter, dónde no se mete la sociedad, dónde no se mete el Estado, y que nos tienen hoy día escondiendo basura bajo la alfombra. Porque la crisis está pasando y las violencias, sean de una o de otros lados, son interseccionales y van a seguir ocurriendo. Entonces, más que decir cuándo viene un estallido 2.0, o más que decir si la pandemia ha o no afectado más en lo doméstico o en lo público, yo creo que tenemos que cambiar las epistemologías con las que trabajamos el tema de la violencia y el tema de cómo también nosotros consideramos las categorías de género, porque muchas de lo planteaba Ignacia, muchas de las causas también, si es que se puede hablar de causas en estos minutos, tiene que ver con un conflicto en las masculinidades. Y conflicto en las maneras como las masculinidades se plantean, desde un modelo extractivista, productivo, neoliberal, sí, sin duda, pero que tiene que ver no solo con las mujeres, sino que cómo nosotros concebimos nuestras propias vidas también. Entonces, solo para resumir, creo que es fundamental que nosotros nos planteemos nuevas categorías de análisis también, y que nosotros aportemos desde la academia a estas como demarcaciones de categorías que ya no sirven y que no va a salir ninguna solución de esas categorías que están añejas. Muchas gracias, Liliana. No sé si alguien más quiere responder la pregunta. Y si es que no, igual ya estamos en la hora, para que empiecen a cerrar con sus comentarios finales. Así que creo que Liliana estaba más apurada porque tenía que hacer, así que puede partir ella en estos momentos. Y así no parte Ignacia. Bueno, lamento que las tengo que dejar, que ahora a las 7:30 tengo otro compromiso. Fue un gusto estar con Doris, Daniela y con Ignacia. Muchas gracias, Camila, por la organización. Qué importante es lo que están haciendo desde este encuentro. Agradecerles la invitación y nada, seguir como cierre. Si hay algo que podemos hacer desde la academia es colaborar en pedagogías que sean más justas y en iluminar cosas que no son medidas, cosas que no son estudiadas, cosas que no son analizadas. Así que eso. Las saludo, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Chao. Ahora sí puede seguir Ignacia. Chao, Liliana. Chao. La verdad es que lo mismo. Agradecer muchísimo, creo que es un espacio súper importante, no solamente hablar de la perspectiva de género en los temas urbanos, que es fundamental, creo,
sobre todo la lucha de pobladores y pobladoras, que ha estado bastante, que realmente no ha sido visibilizado de la manera que debiera ser visibilizado, pero también tener un espacio para pensar desde qué significa hacer este tipo de trabajo, y qué es lo que deberíamos estar haciendo, y cómo lo deberíamos estar haciendo, etc. Me parece un espacio muy, muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también, son las 2:30 de la noche para mí, así que las voy a dejar, pero ha sido un gusto conocer su trabajo. Doris, toda la admiración por tu trabajo y seguir la lucha. Y también Daniela, o sea, están haciendo un trabajo maravilloso, así que ahí me despido, y sería buenísimo tener los contactos para ver si es que hay otras cosas que podamos hacer juntas. Bueno, De todas maneras. estaremos contactando. Muchas gracias, Ignacia. Ahora, ando a dormir. Ya es tarde. Chao, Ignacia, que estés muy bien. También. Adelante, Doris. Bueno, aprovecho de todas formas de darle las gracias a Liliana e Ignacia, que bueno, fue muy bueno compartir con ellas, con Daniela, contigo, Camila, gracias por este espacio. De verdad, el encontrarnos mujeres que estamos en esta, digamos, en esta lucha desde diferentes espacios o perspectivas, nos sirve también para retroalimentarnos. Yo me voy con una reflexión que hizo Liliana, que tiene que ver con el tema de las violencias, que efectivamente hoy día pareciera que se enmarcaran en escenarios distintos o fueran consecuencias de causas distintas de lo que está sucediendo en el país, y tienen que ver con, digamos, con un sistema patriarcal que en su génesis lo tiene el neoliberalismo como una de sus formas de explotación. Entonces, por eso, además, desde Ucamau, nosotras nos decimos que estamos en la lucha por el derecho a la vivienda y la democratización de la ciudad, pero por supuesto por acabar con un sistema de precarización y segregación de la vida. Cuando las mujeres logramos nuestra emancipación, cuando logramos nuestra liberación, también estamos liberando al resto de la humanidad, y yo creo que eso es lo que encarna la lucha feminista, y eso es lo que, digamos, lo que nos mueve, lo que nos conmueve, y que lo que nos lleva a seguir avanzando hacia las transformaciones hoy día en un Chile que además tiene la oportunidad de cambiar una constitución que es herencia de la dictadura y que tenemos un tremendo desafío hacia adelante, que eso no es el, digamos, el fin de las luchas, sino que además abre un nuevo escenario y nuevas posibilidades para un Chile en donde las mujeres, el feminismo tiene mucho que aportar y mucho que decir. Eso, gracias. Ahora, Daniela. Bueno, me sumo a las palabras de las compañeras. Creo que siempre son importantes estas instancias de conversación, de compartir conocimiento e intercambiar ideas y experiencias. Algo que me gustaría decir respecto a este contexto de pandemia, que quizás se piensa que donde ya no estamos en la calle no estamos siendo violentadas, y que quizás también se ve esta violencia que sufrimos a través del ciberespacio, a través de Internet, no es real, porque al ser virtual como que si no fuera real, como que si no nos afectara o no nos pasara, pero sabemos que estas violencias también se han trasladado, no es que hayan terminado, sino que hay un traspaso, porque ya no estamos en ciertos espacios, no nos estamos relacionando. Entonces creo que hay que tener ojo ahí, mirar ese espacio y entender que la violencia no ha terminado, que solo está sucediendo y la estamos viendo más en estos espacios porque estamos encerrados. Entonces, eso creo que debemos, respecto a lo que respecta a la ciudad, debemos identificar la experiencia espacial diferenciada que existe entre hombres, mujeres, disidencias, y creo que es súper importante considerar la clase, la edad y todos estos factores que se han considerado. Somos diversos y
creo que así hay que empezar a investigar, a pensar y a hacer políticas públicas. Muchas gracias, Daniela. Ya vamos cerrando. Desde el equipo organizador del EMDA, les queríamos agradecer su participación. Nos hace mucho sentido hacer esta clase de encuentros y plantearnos una forma nueva de repensar las ciudades, de repensar las relaciones humanas. Así que toda esta conversación fue muy nutritiva para nosotras, nosotres y nosotros. Y a la gente que nos está viendo les extendemos la invitación para el resto de los días que vienen. Hay mesas todas las semanas a esta misma hora, así que muy invitadas a participar. Y reiterar mis agradecimientos a las asistentes a este foro. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao.